Bueno, buenos días, buenas tardes. Me gustaría dar la bienvenida a todos los participantes en este webinar para investigadores de América Latina y Caribe sobre postdoctorado y investigación en Europa. El objetivo de nuestro webinar es proporcionar informaciones iniciales, preliminares, a quien planea hacer una estancia en Europa después de obtener su doctorado en todas las áreas del conocimiento. Tendrán acceso a las diapositivas para usarlas como referencia después del evento. El webinar es organizado por EORACCESS en América Latina y junto con mi colega Victoria Bodnarova estamos muy felices en recibirlos aquí. Tendrá una duración hoy de 1 hora con una presentación nuestra de las oportunidades de postdoctorado en Europa de más o menos 25 minutos y también un testimonio de 10 minutos del investigador argentino Diego Galagovsky. Finalmente, tendremos 25 minutos para responder a sus preguntas. Le pedimos que esperen hasta el final del evento para enviar sus preguntas en la parte de preguntas del GoToWebinar, por favor. Bueno, gracias por su interés en realizar investigaciones en Europa. De hecho, Europa tiene mucho que ofrecer a los investigadores y científicamente, claro, pero también culturalmente, ¿no? Realizar una estancia en Europa no significa solo pasar unos años en el continente. Eso va a traer resultado para toda su carrera de investigación. Harán contactos, van a fortalecer y crear nuevas redes con las cuales van a seguir trabajando por toda su vida. Así nos alegramos ofrecer las primeras informaciones para realizar estos proyectos. Vamos a ver cómo hacerlo. Organizamos nuestra presentación como por fuentes de financiaciones. La primera opción que tienes es tener su postdoctorado o su investigación financiada por la Comisión Europea. Y hay dos programas principales en el marco del Programa Europeo de Financiación de la Investigación que se llama Horizonte Europa. Los dos programas son las acciones Marie Sklodowska-Curie, que también llamamos de MSCA, y también las financiaciones del Consejo Europeo de Investigación, el European Research Council, el ERC. Los dos son totalmente abiertos a los investigadores y las investigadoras latinoamericanos y caribeños o aquellos que residen en la región y que tienen otra nacionalidad. Una cosa que me gustaría especificar es que cuando hablamos de Europa y que pueden hacer su postdoctorado en Europa, significa que pueden realizar su investigación en cualquiera de los 27 países miembros de la Unión Europea y los 15 países asociados al programa Horizonte Europa, que son países como Noruega, Islandia, Israel, Serbia, Turquía y otros más. Bueno, sus postdoctorados pueden ser entonces financiados en el marco del programa Marie Sklodowska-Curie gracias a una beca llamada Postdoctoral Fellowship, PF. El programa Marie Sklodowska-Curie es el programa de formación líder en Europa que ofrece oportunidades a lo largo de la carrera, de toda la carrera de los investigadores. Las becas postdoctorales hasta poco tiempo eran llamadas de becas individuales, Individual Fellowship, IF. Quizás lo han oído hablar, pero son oportunidades de realizar investigaciones postdoctorales de hasta 2 años en cualquier campo del conocimiento. La convocatoria está abierta a los investigadores con título de doctor y hasta 8 años de experiencia para desarrollar sus proyectos de investigación en una organización anfitriona de Europa.
hay que especificar que no solo trata de un proyecto de investigación, sino también una capacitación, un programa de formación de los investigadores para adquirir nuevas habilidades que van a aumentar su empleabilidad, que eso es muy importante, ¿no? Las becas postdoctorales permiten movilidad intersectorial y interdisciplinar también, no solo internacional. Y permiten también una estancia temporaria en otra institución en cualquier parte del mundo, incluso también del otro sector donde hacen su primera estancia. Hay dos tipos de becas postdoctorales. La que nos importa, nos interesa hoy son las becas europeas, European Fellowship, que son para trasladarse de América Latina y Caribe hasta Europa para hasta 2 años de beca. Existen 8 paneles científicos para someter una candidatura, pero regrupan todas las áreas del conocimiento, como les dije. Algo importante a saber, hay una regla de movilidad que dice que no se puede ir a un país donde vivió o trabajó más de 12 meses en los últimos 3 años. Por eso, así se traduce la obligatoriedad de movilidad internacional, hay que cambiar de país, ¿no? Para candidatar hay que enviar una candidatura a una convocatoria anual y se hace junto con la institución anfitriona de Europa, que puede ser del sector académico o no. Se puede hacer su investigación en una pequeña y media empresa, una industria, un hospital, un museo, un centro de investigación, lo que fuera más interesante para su investigación. Estas becas son muy prestigiosas y generosas también, lo vamos a oír con Diego en un rato, pero claro, son becas también competitivas. Así que aunque la convocatoria todavía no está abierta, va a abrir en mayo de este año, les aconsejamos familiarizarse con la beca y encontrar informaciones útiles para prepararse en el enlace que está en su pantalla. Bueno, nosotros de Euraccess podemos ayudarles un poco en este proceso de candidatura. Así que gracias al portal Euraccess, que voy a presentar un poco más en detalle en algunos minutos, pueden publicar sus currículos en el portal Euraccess para aumentar la visibilidad de sus candidaturas. Pueden también buscar instituciones anfitrionas que manifiestan interés en recibir investigadores visitantes en el marco de esta convocatoria para becas postdoctorales de Marie Curie. En nuestra web de Euraccess América Latina y Caribe también pueden encontrar oportunidades dedicadas para los latinoamericanos y caribeños, como por ejemplo universidades de Europa que están buscando activamente candidatos y ofrecen programas de preparación de candidatura. Por ejemplo, pueden también leer o asistir a entrevistas de investigadores latinoamericanos que lograron estas financiaciones y pueden compartir sus consejos como lo va a hacer Diego. Y encontrar tutoriales también, pues les ayudamos a entender cuáles son las etapas para someter una propuesta o encontrar una institución anfitrión. Hay otra manera de tener su postdoctorado financiado por Marie Curie. Si uno no corresponde a los requisitos de las becas postdoctorales que mencioné ahora, pueden también someter una propuesta a una vacante de postdoctorado financiada por el programa Marie Curie y que son anunciadas en el portal Euraccess Jobs. En este caso son vacantes abiertas por las instituciones que reclutan a los investigadores y ustedes van a someter su candidatura directamente a estas instituciones. Entonces les enseño cómo usar el portal Euraccess Jobs, donde se publican
muchísimas oportunidades de investigación en Europa y en el mundo todo, donde se pueden filtrar las vacantes disponibles por país de destino, por nivel de experiencia, por palabra clave, etcétera, pero también por organismo, por programa de financiación por la parte de la Comisión Europea. Entonces, lo que están viendo es una manera donde filtramos apenas las oportunidades financiadas por el programa Magistro 2 Curie. Y pueden encontrar en detalles clicando en los resultados. Eso lo enseñamos en las diapositivas que no tenemos tiempo de mostrar ahora, pero que ustedes van a recibir y tener acceso después del evento. Estas son las dos maneras que se pueden financiar su postdoctorado en Europa gracias al programa Marie Skłodowska-Curie. Pero como les dije, existe también el programa, el Consejo Europeo de Investigación, el ERC, que ofrece oportunidades para ustedes. Entonces, el ERC financia también investigadores de todo el mundo para realizar investigación de vanguardia, de frontera en instituciones de Europa. Estas en todas las áreas del conocimiento, incluso en humanidades. Los investigadores pueden candidatar a partir de 2 años de experiencia después de obtener su título de doctor. Son convocatorias anuales también y como ven en su pantalla hay 3 tipos de becas, digamos, individuales, dependiendo de su nivel de experiencia. La beca Synergy es una beca de grupo de 2 a 4 investigadores individuales que pueden someter un proyecto en conjunto. Hay otras maneras también de beneficiarse de las financiaciones del Consejo Europeo de Investigación, que sería siendo contratado en un equipo financiado por el ERC, haciendo su postdoctorado, haciendo investigación en los equipos que son financiados por el Consejo. Las vacantes pueden ser publicadas también en el portal Euraccess Jobs. Como les enseñé ahora con Marie Curie, hacen el mismo proceso con el programa ERC para encontrar las vacantes disponibles. Días. Mi nombre es Diego Galagovsky y voy a contarles mi experiencia. De manera interesante, yo tuve los dos tipos de financiaciones. Si bien me voy a centrar más en la Marie Skłodowska-Curie y cómo uno aplica y mi experiencia en ese sentido, pero también les voy a contar un poco sobre mi historia en general. Sí que para ir un poco introduciéndome, mi nombre es Diego Galagovsky, yo soy licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Salta, en Argentina, en el norte de Argentina. Hice mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires, trabajando en la Fundación Instituto Leluar. Para más detalle, trabajo con moscas drosófilas, biología del desarrollo, genética, neurobiología. Y una vez que terminé mi doctorado, hice un primer postdoctorado en el Centro de Ciencias del Gusto y de la Alimentación, que es parte del CNRS en Francia, en Dijon. Y ahora estoy haciendo un segundo postdoctorado en el Instituto Max Planck de Ecología Química en Jena, Alemania. Mi primer postdoctorado justamente se fue financiado por un proyecto del ERC que tenía el laboratorio de Dijon, estaba buscando gente. Mi historia particular es un poco diferente. Mi esposa estaba buscando un postdoctorado, encontró este laboratorio por comunicación directa con el investigador porque le interesaba el tema que trabajaban en ese laboratorio. Y el investigador necesitaba 2 personas, así que como quería contratar 2 personas, nos contrató a los 2.
Y así que ahí trabajé por 3 años y medio financiado con dinero de ese subsidio del ERC. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con estos subsidios del ERC, de un postdoctorado de esta manera? Como ventaja, uno no necesita concursar el proyecto, es una entrevista con el investigador, charla con el investigador, por supuesto presentaciones que a uno lo conozcan, y el empleador decide si te contrata o no. Una ventaja es que es un contrato de trabajo, no es una beca como hay muchas otras que no son de la Comisión Europea, que no funcionan como contrato de trabajo, sino como estipendios en muchos países. Por supuesto, la posibilidad de que el empleador decida extenderla, que no sea solamente de 1 año, 2 años, sino que el investigador decida extenderlo y eso queda a discreción del investigador mientras los fondos le duren. La desventaja es que justamente no tiene el prestigio de haber concursado una beca y haberla ganado, y de haber obtenido un subsidio propio. No tiene ese impacto en el currículum. Y la continuidad del trabajo en este caso depende del subsidio del laboratorio empleador y no de uno mismo. Que básicamente lo que sucedió en mi caso, que el laboratorio no podía seguir manteniéndonos y tuvimos que movernos de Francia. Terminamos nuestros proyectos rápidamente y ahí fue que surgió la posibilidad de concursar para un segundo postdoc con una MSCA, en ese momento se llamaban Individual Fellowships. Y en este caso, como me enteré de la oportunidad, yo ya conocía de la posibilidad de presentarme estas becas, incluso para el trabajo en Francia lo había tenido en mente, pero con la posibilidad de que me pagase el laboratorio directamente, no concursé, porque yo ya tenía colegas de Argentina que habían concursado y ganado esta beca y estaban trabajando en ese momento en el Reino Unido en particular. Después, también en la institución de destino, acá en Jena, me habían recomendado concursar ya para un segundo postdoc y con la cantidad de años que habían pasado de mi doctorado, la posibilidad de concursar en distintas becas para hacer un postdoctorado, esta era la única que me lo permitía. En general, becas postdoctorales, dependiendo de los países de Europa, hay muchas, pero generalmente se limitan a pocos años después de haber terminado el doctorado. Y una de las mayores ventajas que tiene la beca de Marie Curie es que permite concursar hasta 8 años después de haber terminado el doctorado, lo cual permite formación incluso avanzado en la carrera. Es muy positivo. En ese momento también cuando estaba buscando, por suerte hubo un seminario acá en la ciudad de Jena, donde la Universidad de Jena organizó un seminario mostrando todas las posibilidades de financiamiento para doctorado y postdoctorado, y entre esas se discutió la posibilidad de estas becas, incluso con mucha información práctica, que es lo que ahora también estoy tratando de extender, porque la información práctica es lo que me parece que es lo más importante, especialmente en lo que tiene que ver con el concurso, porque es una beca muy competitiva. Entonces, ¿por qué decidí presentarme? Principalmente porque era una beca económicamente muy atractiva, tiene un contrato de trabajo, incluye una asignación por movilidad, una asignación familiar, y incluye también dinero para la investigación, lo cual es bastante bueno y bastante útil, especialmente en las áreas en la que trabajo yo, donde uno necesita
dinero para reactivos, dinero para mantener animales, o incluso para ir a congresos. Ahora, digamos, con la pandemia no fue tan posible, pero sí lo permite. Otra ventaja es que uno trabaja en un proyecto propio, uno presenta su propio proyecto y no está atado a proyectos que vienen del laboratorio de destino, que es lo que muchas veces sucede con el otro tipo de financiación, donde el laboratorio de destino tiene un proyecto al que está dedicando esos fondos y uno tiene que trabajar en lo que el laboratorio manda. En este caso, uno puede tener un proyecto propio y son generalmente muy bienvenidos en los laboratorios cuando uno intenta presentarse. Como dije, es muy competitiva y prestigiosa y eso supuestamente tiene un impacto en el currículum de uno, porque es haberla ganado, implica haber ganado en esta instancia competitiva. Y, como dije, permite presentarse hasta 8 años después de terminar el doctorado. Y eso no cuenta los periodos de inactividad. En mi caso, yo había estado desempleado por más de 1 año y medio cuando me presenté. Y era otra ventaja en mi caso porque existía la beca de reinicio, la que se llamaba Career Restart, cuya intención era dar una posibilidad a gente que por ahí había tenido que pausar su formación por causas ajenas sí, a sí mismo. Y ahora esa posibilidad entiendo que ya no existe. Y lo que me interesa compartir es cómo es el proceso de solicitud. En mi caso, lo primero es consensuar un proyecto con el laboratorio de destino y cómo conseguir una institución de destino. Un poco se estuvo hablando de eso, pero en mi caso, básicamente lo más importante es networking. Uno conoce el área de investigación en la que uno está trabajando o cuáles son las necesidades para su formación. Entonces es contactarse con los laboratorios de destino que a uno lo pueden ayudar o que uno piensa que puede estar interesado en el proyecto que uno tiene en mente, proponerles ese proyecto y, por supuesto, internet, congresos, cursos, email, LinkedIn, buscar a estas instituciones o lugares de destino. Y siempre van a estar, yo creo que siempre van a estar dispuestos a recibir a alguien que quiere concursar estas becas, porque es muy beneficioso para ellos tener a una persona financiada de manera externa y además que trae plata para la investigación. Así que no hay que tener ningún temor y hay que animarse a hablar y escribir a las personas para presentar estos proyectos. Y lo segundo, que es lo más importante, es la parte de escribir el proyecto. Y para esto hay que calcular un tiempo, hay que dedicarle tiempo. Yo en mi caso estuve 2 meses escribiéndolo con muchos procesos de reescritura, consulta y sí, correcciones, muchas correcciones. Lo que sugiero es prestar mucha atención a los requerimientos de cada una de las secciones para la presentación del proyecto, porque estos subtítulos que uno ve no son sugerencias, sino que son requisitos, son las cosas que van a ser evaluadas de este proyecto. Entonces, es muy importante escribir el proyecto pensando en cómo se va a evaluar ese proyecto. Cada sección tiene que contener la información requerida y que esa información sea apropiada, que responda a los requerimientos de esa sección. Y lo que me parecía interesante mencionar, que por supuesto no sé si sigue siendo así, pero cuando yo me presenté, el proyecto contenía 3 secciones. Una sección que se llama Excelencia, que es donde uno escribe básicamente lo que quiere hacer. Y eso vale el 50% del puntaje de la evaluación. Una sección donde que se llama Impacto, donde lo que uno va a
detallar es cuál es el impacto, el beneficio que este proyecto va a tener para uno y para la comunidad, o sea, el beneficio personal y el beneficio de lo que uno va a hacer con este proyecto. Y la tercera parte, que es la implementación, que es escribir el plan de trabajo y cuáles van a ser las medidas alternativas si este plan de trabajo se modifica en el camino. No incluía problemas de pandemia, pero bueno, uno hizo modificaciones. Y cada sección tiene un porcentaje de valor. Y hay una línea de corte. Si uno obtiene un 70% o menos de puntaje, el proyecto no es considerado. Y en realidad esa línea de corte, por la cantidad de proyectos que se presentan, es mucho más elevada, porque solamente entre un 13 y un 16% lo obtenían cuando yo me presenté. Así que en realidad en mi cabeza había todo un cálculo de probabilidades de cuánto uno va a invertir en tiempo de presentarse para ver si realmente valía esa inversión. Y esa inversión vale si uno lo hace a conciencia y si uno lo hace teniendo en cuenta especialmente esto. Y yo lo que sugiero es hacer muchas correcciones, buscar mucha ayuda. En este caso, lo que me resultó mucho más útil a mí es utilizar proyectos de otras personas, especialmente si fueron proyectos aceptados y si estas personas, por supuesto, quieren compartir las evaluaciones que obtuvieron, entonces uno puede tener una idea de cuáles son las cosas que hicieron bien, hicieron mal, y saber cómo escribir ese proyecto. Hablar con colegas que tengan experiencia y si tienen la buena voluntad de leer el proyecto que uno escribió y hacer correcciones y dar sugerencias. Lo mismo con los supervisores. Muchas veces pasa que los supervisores tienen a cargo un montón de gente y a un montón de... y por ahí no tienen la posibilidad de hacer tantas correcciones, entonces uno va a entregar un proyecto un poco más avanzado al supervisor, pero en muchos casos incluso los supervisores tienen experiencia habiéndose presentado a estas becas, y eso es de mucha ayuda. Y en la institución, por ejemplo, en donde yo estoy, existe como parte de la institución un consejero, una consejera, que se encarga de leer y criticar y ayudar en la estructuración de los proyectos, y eso es de mucha ayuda. Y por último, si a alguien le interesa venir a Alemania, yo recomiendo, existe una investigación, una organización que se llama COVI, que es pública del Estado alemán y que ayuda a los investigadores a presentarse a los distintos tipos de financiaciones que existen. Y en el caso de la presentación para estas becas postdoctorales, hasta el momento en el que yo me presenté, todas las consultas eran de manera gratuita, consultas telefónicas con personas que dan muy buen feedback y críticas sobre cómo armar los proyectos, incluso cosas muy específicas de qué es lo que uno tiene que escribir en cada sección y si a uno le está faltando un poco de información, si uno tiene que detallar determinadas partes. En muchos casos, cuando uno lee los proyectos, la estructura es muy repetitiva, pero es así, tienen que contener la información particular en cada una de las secciones. Me pareció importante compartir estas cuestiones prácticas, en especial porque dentro de poco se abre la convocatoria y muchos seguramente están pensando en escribir los proyectos ahora. Y por supuesto después continúa la parte de presentar ese proyecto, continúa la evaluación y el resultado se obtiene un año después, con lo que también uno tiene que calcular ese tiempo respecto de cuándo uno tiene ganas de realizar estos proyectos. Demora un año la evaluación. Y bueno, para ir rápidamente terminando, ¿cuáles son las ventajas de hacer un postdoc, en particular Marie Curie en Europa? El contexto internacional al que uno se expone, hay instituciones prestigiosas con tecnología de avanzada, y eso
ayuda a la formación de uno, la oportunidad de aprender y colaborar, la cercanía a congresos internacionales, la posibilidad, por supuesto, de viajar, conocer y aprender sobre otras culturas. Yo creo que eso es lo que nos impulsa a muchos. Y en cuanto a la beca esta en particular, lo que mencioné, que es una beca prestigiosa, es un buen sueldo, dinero propio para investigación, permite un proyecto propio y es una gran facilidad para conseguir un lugar para donde trabajar, porque muchos están dispuestos en general a recibir gente que va a traer su propia financiación y que está motivada en hacer un proyecto personal. Así que muchas gracias por su atención y les deseo el mayor de los éxitos en sus futuras presentaciones. Muchísimas gracias, Diego, por su presentación. Y ahora vamos a pasar para nuestro punto siguiente, que son las financiaciones por parte de la Comisión de los países miembros europeos, que también financian la movilidad entre América Latina y el Caribe y sus países en Europa. Entonces, no son solo los países, como también las universidades tienen becas posibles. Entonces, una buena manera de encontrar estas oportunidades de una manera consolidada es buscar en el portal Your Access Jobs, que tiene ofertas de empleo vacantes en todos los campos del conocimiento y también los programas de becas que ofrecen no solo la Comisión Europea, pero también los países miembros y otras instituciones. Mi consejo es que renoven sus búsquedas, ya que la plataforma se alimenta, se actualiza todos los días. Y pueden también registrarse en el portal para crear alerta y recibir una notificación cuando una vacante que corresponde a su perfil se publica. Así pueden no perder la información. Todos los 42 países europeos que participan de EURACSES, de esta iniciativa, tienen su propio portal, por los que son llamados de portales nacionales. Así que les aconsejamos que visiten las páginas de los países europeos de EURACSES para ver cuáles son las oportunidades que ellos divulgan en sus páginas. También nosotros desde EURACSES LAC listamos las convocatorias que identificamos y que son abiertas a los latinoamericanos y caribeños. Las van a encontrar en nuestra web, lac.euraccess.org, y en nuestras medias sociales que son Facebook y Twitter, donde nos pueden seguir. Todo lo que identificamos lo publicamos allá y van a ver que son muchas oportunidades. Finalmente, pueden también ponerse en contacto con las agencias de movilidad académica y embajadas de sus países de interés, ¿no? Casi todos los países europeos tienen embajadas en sus capitales de sus países y algunos tienen agencias específicas que financian y organizan la movilidad, que son, por ejemplo, Estudiar en España o Campus France o el DAAD de Alemania y otros más. Por supuesto, les aconsejamos visitar los sitios web de las universidades e institutos de investigación de su interés, donde muchas veces ellos publican sus programas de movilidad y posibilidad de visitar los institutos. Bueno, próxima, por favor. Hemos visto cómo gracias al portal EURACSES pueden ver de manera consolidada muchísimas oportunidades. Claro que también hay oportunidades de financiamiento por parte de los países latinoamericanos y caribeños. Eso lo saben mejor que nosotros, pero es importante recordar de buscar las oportunidades nacionales,
de los estados, dependiendo de sus países, también dentro de sus universidades, hablar con sus supervisores, ¿no? Buscar las fundaciones privadas que muchas veces tienen programas de becas y los programas bilaterales entre países europeos y su país de residencia en América Latina. Próxima, por favor. Una vez que encuentran un postdoctorado, una oportunidad de hacer investigación en Europa, deben comenzar a organizar su movilidad. Para eso pueden contar con el apoyo personalizado de nuestros colegas de EURACCESS, información y asistencia, que son nuestros más de 60 colegas en Europa, que responden todas las preguntas como cuál es la visa que necesito, pero también alojamiento, protección de la salud, cómo funcionan las escuelas cuando uno se desloca con su familia, etcétera. Todas las informaciones que son necesarias para ustedes preparar su llegada en su país de destino, y eso es totalmente gratuito y independiente de cómo se financia su estancia postdoctoral. Bueno, cada uno de los países europeos, como les dije, tiene su propio portal, así que les pueden googlear, encontrar y van a encontrar informaciones actualizadas y confiables para preparar sus estancias. Nosotros, siguiente por favor, desde EURACCESS, América Latina y Caribe, Victoria, nuestro colega Daniel y yo seguimos a su disposición. Siempre pueden entrar en contacto con nosotros para preguntar sobre sus proyectos, dónde empezar, cómo les podemos ayudar, y tendremos mucho gusto en ayudarles. Entonces, siguen nuestras páginas en las medias sociales, y los de ustedes que van a pasar a recibir nuestros informes nacionales van a ver que siempre identificamos muchas oportunidades y tendremos el gusto de compartir con ustedes. Estoy aquí, perdón, estaba leyendo sus preguntas. Muchas gracias, Charlotte y Diego, por sus presentaciones. Ustedes pues tienen muchísimas preguntas, pero vamos a juntar unas de ellas porque a veces están preguntando lo mismo. Antes de leer una pregunta concreta, nos están preguntando mucho por la restricción de nacionalidad. Eso quiero destacar, que no hay restricción de nacionalidad en cuanto hablemos de las becas de las acciones Marie Sklodowska-Curie o las becas del Consejo Europeo de Investigación. Entonces, solamente la única restricción en cuando estamos hablando de las becas postdoctorales es ustedes tienen que ver y decidir, obviamente, si están aplicando para una beca europea o están aplicando para una beca global, ¿no? Si es una europea, entonces van de este lado del continente latino hacia Europa, y si es global, entonces tienen que ser residentes o ciudadanos en un país europeo para poder venir hacia afuera de Europa. Entonces, eso sería la única restricción en cuanto a la nacionalidad. También están preguntando muchos por becas un poquito más cortas. Entonces, Charlotte, si quieres como que responder si hay becas más cortas de los 2 años que ofrece las becas postdoctorales de Marie Curie. Bueno, gracias por las preguntas. De hecho, las becas de postdoctorales son de 12 a 24 meses. Lo más habitual es obtener una beca para 24 meses, pero tuvimos el caso de una investigadora brasileña ahora que está preste a irse a Europa con una beca postdoctoral para solo 12 meses. Así que es posible. Para estancias todavía más cortas, existen algunas posibilidades para los
profesores de universidades latinoamericanas en el marco del programa Erasmus+. Eso habría que discutir con las relaciones internacionales de sus instituciones para verificar las universidades europeas con las cuales tienen acuerdos. Y siempre que nosotros identificamos oportunidades cortas o más largas, les divulgamos en nuestras páginas y medios sociales. Así que les aconsejamos acompañar para saber, y es el caso, por ejemplo, de cuando los países miembros financian becas, estancias de hasta 3 meses, siempre las divulgamos en nuestra página. Muchas gracias, Charlotte. Una pregunta para Diego. Preguntan si antes de escribir tu beca, tú has leído otras propuestas o abstractos, si has tenido, digamos, este apoyo de alguna manera has tenido la oportunidad de leer de otros investigadores. Sí, y justamente por eso es mi insistencia en este punto particular de tratar de asistir y ayudar con la experiencia de la importancia de cómo se escribe el proyecto, que es una cuestión más estructural que de contenido. Porque, sí, básicamente, mi esposa, trabajando acá mismo en Jena, ella se presentó a una beca Marie Curie un año antes que yo. También otro colega acá se presentaron, y después leyendo la evaluación, el proyecto tenía todos los puntos. La parte esa del 50% tenían todos los puntos o sea, el proyecto lo habían escrito perfectamente. Su currículum era el adecuado para hacer el trabajo. Perdieron puntos en partes que por ahí uno como investigador las considera muy, ¿cómo decirlo? Como, no sé, burocráticas, si se quiere, del proyecto. Cosas incluso a veces hasta repetitiva. En el proyecto a uno le preguntan en muchas partes cómo va a comunicar estos resultados, cómo va a impactar esto en la formación de uno, cómo va a impactar esto en el laboratorio de destino. Y todo eso hay que responderlo de manera explayada y de manera correcta, porque todo eso va a incluirse en el puntaje final de la evaluación. Y así que sí, tuve la posibilidad incluso también de leer proyectos de un antiguo colega mío de Buenos Aires que estaba en ese momento trabajando con una beca Marie Curie en el Reino Unido, y me prestó, digamos, su evaluación y su proyecto, así que tenía varias fuentes, y eso fue muy útil para escribir mi proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si, Charlotte, tú quieres agregar sobre dónde quizás se pueden encontrar estas propuestas exitosas, porque eso nos preguntan muchos. Sí, claro. Sueña ser un poco difícil encontrarlas. Nosotros ya hemos identificado algunas, y a quien les interesa podemos enviar los enlaces. Pueden hacer la búsqueda también en Internet. Siempre recuerden, lembrando que el programa ha cambiado un poco en el año de 2021, ¿no? La convocatoria que pasó fue la primera del nuevo programa de 7 años de la Comisión Europea. Así que algunas cosas pueden haber cambiado, y la Comisión Europea quiere que se respete exactamente el formato y los puntos que ella necesita para poder evaluar a las propuestas de manera igual, ¿no? Así que hay que respetar exactamente lo que quiere. Su primera lectura importante es el Guide for Applicants, donde se especifican todos los detalles. Y Diego dice positivo, es una lectura un poco
difícil, pero encontraran todas las respuestas a todas sus preguntas acerca de las candidaturas. Y después hablen con sus colegas para manejar, leer las propuestas y como Diego dijo, comparten con sus colegas su propuesta para obtener un feedback de colegas antes de someter, que es muy importante. Así es, muchísimas gracias. Una pregunta para ti, Diego, de la parte de Ángela. ¿Podrías contarnos, por favor, el estado de tus publicaciones al momento de postularte a Marie Curie? Dice, uno de mis temores es que se presentan personas con currículos estupendos y la cantidad de publicaciones que tengo puede no ser suficiente. Yo, la verdad que esa parte en particular no sé cómo se evalúa. Lo que puedo decir de parte de mi experiencia es que mi currículum al momento de presentarme tampoco contaba con 1000 publicaciones. Yo tenía una publicación de mi doctorado y una publicación de mi primer postdoctorado. Por mi experiencia, yo creo que la parte más importante que se evalúa es cuán adecuado es el proyecto para la formación del postulante, cuánto va el postulante a aportar al laboratorio o al sitio de destino y cuánto ese sitio de destino va a aportar al postulante. Entonces me parece que es muy importante en el proyecto dejar en claro cuán importante es esa estadía para la formación de uno, y yo creo que eso es lo que más se evalúa. Y eso es a lo que por ahí a veces uno como investigador está muy entusiasmado en su proyecto particular, digamos, y en detallar todo lo que uno quiere hacer, y uno por ahí deja un poco de lado todas estas partes que son las partes que importan para el programa en sí, digamos, que el programa lo que le interesa es que la persona se forme y que la persona también dé algo al lugar de destino. Yo creo que esas son las partes más a las cuales más hay que prestarle atención más que el currículum personal de uno. No sé si es así o no, pero sí, mi currículum en particular, por experiencia personal, te puedo decir que yo tenía el mismo temor. Y encontré que lo más importante por el feedback que obtuve de la gente que me ayudó era hacer énfasis en esos puntos que estoy diciendo. Muchas gracias, Diego. También nos preguntan por las restricciones de edad. No hay límite de edad en cuanto a las aplicaciones para las becas postdoctorales. La única restricción que apareció desde el nuevo programa Marco Horizonte Europa, entonces desde el año pasado, 2021, es el máximo límite de experiencia. Y esto es lo que hemos comentado, que anteriormente no había este límite, pero desde el año pasado sí ya hay un límite de 8 años después de haber recibido el título de doctor. Entonces, desde el año que ustedes recibieron el doctorado, el PhD, se pueden contar los 8 años de experiencia. Pero obviamente, como también ha mencionado Charlotte, hay excepciones. Si ustedes, por ejemplo, han tenido un periodo de maternidad, de paternidad, o también han trabajado fuera de investigación, ciencia y tecnología, que han dejado, por ejemplo, la investigación por un tiempo y lo pueden aprobar, entonces estos años se pueden agregar a los 8 años. Entonces, a veces tenemos que ver caso por caso si ustedes todavía siguen elegibles, si tienen dudas y ya están como que por cumplir los 8 años o creen o piensan que están un poquito más arriba. Obviamente, lo que es muy importante, ya lo hemos mencionado, el guía para los aplicantes, muy, muy importante. Eso va a ser la Biblia, creo que para ustedes por un par de meses, semanas, porque realmente si ustedes quieren escribir una propuesta exitosa, y Diego me puede corregir, me puede decir que sí o no, pero necesitan al menos 3 meses. ¿Cierto? Sí. ¿Cuánto te tardó, Diego, escribirla?
Sí, en mi caso particular, yo estuve, de trabajo intenso, estuve 2 meses, escribiéndola, pero no empecé de cero en esos 2 meses porque yo ya había presentado un proyecto parecido para otra beca y fue rechazado, y entonces agarré ese proyecto, lo reformulé, lo extendí, lo hice más grande, así que en realidad no partí de cero, pero sí, 2, 3 meses, también depende de cuánta facilidad tiene uno para escribir en inglés, así que sí. Exactamente, así es. Y obviamente, pues como ustedes saben que normalmente no se pueden dedicar a 100%, ¿no? Escribiendo una beca porque están haciendo otras cosas, tienen su trabajo de tiempo medio, tiempo completo o están haciendo cosas voluntarias. Entonces, por eso obviamente tienen que pensar en un par de meses para poder escribir una propuesta buena, fuerte, y obviamente para que sea exitosa. También nos están preguntando de nuevo sobre los países y las instituciones de acogida donde pueden estar. Bueno, realmente ustedes tienen una opción de más de 40 países europeos y ustedes deciden, ustedes eligen su institución de acogida. Entonces nosotros no les vamos a decir que tiene que ir a España, a Polonia o a la República Checa. Ustedes pueden elegir el laboratorio, la institución, lo que más conviene con el proyecto y con la ciencia, ¿no? Con la investigación que ustedes están haciendo. Entonces, bueno, en el caso de Diego, él eligió uno en Alemania, pero para ustedes, pues puede ser un país diferente. Todos los países que son Estados miembros de la Unión Europea, que tenemos 27, son elegibles, incluido España, porque aquí teníamos una duda. Entonces, las instituciones españolas sí están dentro de los países elegibles. También me gustaría mencionar muy rapidito que pueden contar con la ayuda de los NCPs, que son los contactos, son los puntos de contacto nacional para las acciones Marie Sklodowska-Curie, y estos puntos existen en todos los países europeos. Entonces, en cuanto ya ustedes decidan que quieren ir, por ejemplo, a Portugal, nosotros les podemos contactar con esta persona que es del NCP para Portugal y pueden preguntar preguntas muchas más detalladas porque estas personas reciben capacitaciones de la Comisión Europea para que puedan ver sus propuestas y puedan aconsejarlos, no solamente la parte de elegibilidad, pero también la parte de implementación, impacto y excelencia. Bueno, ya desafortunadamente llegamos al final de nuestro webinario. Veo todavía que ustedes han puesto muchas más preguntas, pero lo que podemos hacer es que después de este webinario le vamos a mandar un seguimiento con la grabación de este webinario. Vamos a mandarles a las 2 presentaciones y obviamente todos los enlaces y contactos que ustedes necesitan para poder empezar su andadura hacia una propuesta exitosa. Entonces, me gustaría solamente enseñarlos los últimos webinarios que vamos a hacer dentro de la serie Investigación en Europa. Como pueden ver en la pantalla, hoy hicimos el segundo webinario que dedicamos a postdoctorado e investigación en Europa, y luego nos faltan 2. Vamos a tener el 7 de abril, cómo aumentar la visibilidad internacional de su grupo de investigación. Eso puede ser también interesante para ustedes. Y por último, en esta serie, el 28 de abril, vamos a hablar sobre cómo innovar en Europa. Entonces, vamos a hablar del Consejo Europeo de Innovación, de los pymes, de los startups. Vamos a tener unos expertos ponentes de Europa. Entonces, los invito que se inscriban porque todavía hay espacio. Bueno, Diego, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Te deseamos mucha suerte en tu beca para que la puedas terminar con todo éxito y que sigues compartiendo tu experiencia con la región de Latinoamérica y el Caribe. Y muchas gracias a todos ustedes.
que se unieron a este webinario, nos escucharon y esperemos que ha sido útil y interesante para sus carreras. Muchísimas gracias y les deseamos una muy buena tarde.